Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un módulo más de este diplomado, en el cual hablaremos acerca del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y el uso de medios digitales en la justicia electoral. Vamos a analizar casos, sentencias y criterios. Bueno, eh, qué gusto verles. Veo algunas caras conocidas, a quienes no tengo el gusto de conocer. Me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Pues voy a tener el honor, el placer de estar con ustedes en estas dos sesiones para hablar de este importante tema. Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Deme un momento. Listo. Pues empecemos. Miren, vamos a empezar. Bueno, este tema es muy importante dado que estamos en un contexto bastante complejo hoy en día, ¿no? Estamos viviendo un momento de aceleración, ¿no? Digámoslo así. Estamos en un momento de alta hiperconectividad, ¿no? Hoy el Internet forma gran parte de nuestras vidas. Vamos a ver algunas estadísticas más adelante, pero básicamente, ¿no? Hemos transformado nuestra manera de interactuar con las demás personas, de vivir. eh, no hay muy pocos todavía, ¿no? Procesos de nuestra vida ordinaria que no estén de alguna manera ya digitalizados. Entonces, pues esto genera una transformación importantísima, ¿no? Hace un par de días leía una nota de la BBC que entrevistaban a un historiador de las emociones. Imagínense, una persona encargada de estudiar, ¿no? Cómo han sido las emociones en las diferentes sociedades humanas, ¿no? Desde los griegos, en el mundo heleno, de las primeras grandes civilizaciones, por decirlo de alguna manera, hasta la actualidad. Y entonces lo que decía esta persona, este historiador, es que nos encontramos en un momento de la historia muy similar a el descubrimiento de América, ¿no? En cuanto a la transformación de nuestras emociones, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento de muchísima incertidumbre, de polarización, de depresión, ¿no? También se habla que estamos en un momento muy depresivo, estamos tratando de encontrarle sentido a la vida, en fin, estamos como en un momento caótico. La buena noticia de este historiador es que como en otras etapas de la vida, ¿no? Y se refiere este historiador al descubrimiento de América, porque imagínense, ¿no? Pensaban que el mundo era de un tamaño y de repente encuentras todo un nuevo continente y empieza toda la lucha, ¿no? Por colonizar ese nuevo continente por parte de las monarquías, las potencias, ¿no? De ese momento. Entonces viene una transformación importantísima, ¿no? Y empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, algo similar. La buena noticia es que, como en la ilustración, en la revolución industrial, en el renacimiento y todas estas etapas históricas que si bien trajeron momentos de caos, de incertidumbre, de modificación de las costumbres, de los valores, pues también llega un momento de calma, ¿no? En que entendemos que que nos adaptamos a las transformaciones. Entonces eso es lo positivo de este momento, que si bien estamos muy acelerados, hiperconectados, con muchísima polarización, con mucha intolerancia hacia lo distinto, hacia lo diferente, pues también va a haber un momento en que nos vamos a sentir un poco más tranquilos y adaptados a esta realidad digital. Bueno, en ese contexto, pues es importantísimo, ¿no? Hablar
de la justicia digital, ¿no? Es también uno de los procesos, como todo, ¿no? Que están observando una necesidad de ajuste, de redimensionamiento. Entonces, por eso no se queda atrás el tema de la justicia. Pero, ¿qué es la justicia digital? Me parece importante que también lo entendamos, no solamente como una adaptación inevitable al cambio, sino también como un derecho humano. Obviamente, haciendo una acotación importantísima en el sentido de que también existe, ¿no?, una importantísima brecha digital, en el mundo, también en nuestro país. Todavía más o menos 20% de la población en nuestro país no tiene acceso a Internet, no conoce cómo utilizar la tecnología o el Internet que usa es de baja calidad, ¿no? Lento, se desconecta, se conecta, ¿no? Una velocidad limitada, entonces su acceso es limitado. Entonces, considerando eso siempre en todo momento, hay que, eh, la invitación es a entender la justicia digital como un derecho humano, ¿no? Hay muchísima, generalmente, resistencia al cambio, ¿no? Eso es normal en las sociedades humanas y nos cuesta trabajo, ¿no? Ver que los procedimientos a los cuales estamos muy acostumbrados a hacerlos en papel y no queremos, ¿no? Como intentar cosas nuevas muchas veces, porque ya hay cosas que funcionan, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando en el debate del voto electrónico, que hay, así como hay muchísimos defensores, defensoras del voto electrónico, también hay muchos detractores, ¿no? Entonces, em, hay como cuestiones también muy romantizadas del voto en papel, ¿no? Porque implica que la ciudadanía puede ir, ¿no? Y sentir, palpar su voto, tenerlo ahí. Entonces, también hay una cuestión ahí un poco romantizada y rituales muy importantes, ¿no? Del voto en papel, que es muy respetable y creo que también tenemos que revisar, pero también, ¿no? Lo que se argumenta por parte de las personas detractoras del voto electrónico es que, pues, ¿para qué vamos a implementar un voto electrónico que puede complicar las cosas, no? ¿Qué tal si se hackean? Se dice, ¿no? ¿Qué tal si se hackea la elección y solamente por estar a la moda, ¿no? Entonces, creo que hay que entender, esta reflexión también se las quiero proponer a ustedes, a ver qué opinan. Hay que entender que no se trata de implementar tecnología por implementarla, para estar a la moda y para estar al día, ¿no? Así de me voy a comprar un iPhone porque todo el mundo tiene iPhone. Vamos a implementar justicia digital porque en todos los países o en algunos países están implementando justicia digital. Entonces, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como el voto electrónico, no vamos a implementar voto electrónico solo porque sí. Esta reflexión me parece fundamental tenerla. La tecnología en sí misma no es buena, ¿no? Durante muchísimos años la humanidad creímos, ¿no? Que íbamos a experimentar después de la ilustración, este gran paradigma de la ilustración, procesos continuos de progreso y mejora hasta llegar al paraíso terrenal, ¿no? Entonces siempre hemos creído que la tecnología y la ciencia y la técnica en sí mismas son procesos positivos y buenos y que hay que invertir en tecnología, hay que invertir en ciencia, hay que invertir, pero ojo, ¿no? Albert Einstein justo declaró en algún momento, ¿no? Si yo hubiera sabido lo que se iba a hacer con el conocimiento científico, es decir, crear armas de destrucción masiva, él dijo, yo hubiera preferido ser relojero, ¿no? Creo que era el oficio de su padre. Entonces él hubiera preferido seguir el oficio de su padre, ser relojero, a ser científico, como una fuerte crítica al uso que estábamos haciendo en el mundo con el conocimiento y los avances científicos y tecnológicos. Entonces, no se trata de hacer ciencia por hacer ciencia, sino que se requiere ahí, ¿no? Una relación permanente con la filosofía, con el deber ser, con la pregunta, ¿tecnología para qué, no? Y de la misma manera, creo que
que así tenemos también que aterrizar el tema de la justicia digital. ¿Para qué queremos justicia digital? Entonces, este tema cobra muchísimo sentido justo si lo aterrizamos a observar a la justicia digital como un derecho humano, ¿no? ¿Por qué? Vean, recordemos algo fundamental, ¿no? La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? La OEA, de 2011, reconoció el acceso universal a Internet como un derecho humano. Y recordemos también que nuestro artículo sexto constitucional establece con toda claridad, ¿no? Que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Y para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Que el Internet como tal ya es considerado como, y su acceso, ¿no? El acceso a Internet es considerado ya como un derecho humano y entonces ya existe, ¿no? Una obligación del, ay, discúlpenme, como que me entró una alergia, este, ya existe, ¿no? Una obligación entonces del Estado mexicano y de sus autoridades de garantizar el acceso a Internet, de reducir la brecha digital. Vamos a ver cómo nos encontramos en nuestro país. Miren, el, eh, el estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet en México de 2020, que se publicó en enero de 2021, vean que nos muestra esta gráfica sobre el avance de la penetración del Internet en nuestro país. Entonces, vean cómo podemos observar un crecimiento impresionante del Internet en México, ¿no? De 20.2 millones de personas con acceso a Internet en 2006. Y dimensionemos esto, o sea, piensen en el 2006 como uno de los procesos electorales más complejos en la historia política de nuestro país, ¿no? Con esa competitividad, ¿no? Recordemos cuál fue la diferencia porcentual entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. La diferencia fue del 0.56%. Y entonces vean que en esa época, ¿no? En que además al año siguiente aprobamos una reforma constitucional importantísima para modificar completamente nuestro modelo de comunicación política. Entonces vean cómo pasamos de 20.2 millones de personas con acceso a Internet a la elección donde ganó Peña Nieto 45.1% a la elección de 2018, ¿no? Donde ganó Andrés Manuel con 82.7 millones. O sea, vean qué diferencia, ¿no? Y bueno, actualmente, como les comentaba, ¿no? 87.4 millones de personas en México tienen acceso a Internet, pero todavía hay una brecha digital del 20%. Y miren, también hay que tener en cuenta, ¿no? Así como, eh, bueno, sobre todo en el tema que nos ocupa este día, eh, ¿saben qué? Permítanme un momento, es que sí me está dando esta alergia. Permítanme ir por un Kleenex. Ahora vuelvo. Un minuto, de favor, les ruego que me den.
Listo, una disculpa. Bueno, antes de continuar, quería comentarles que en cualquier momento, por favor, quienes quieran hacer algún comentario, aportación, observación, pregunta, por favor levanten su mano para no hacer esto tan aburrido, que no sea solo un monólogo mío. De verdad, si quieren comentar algo, con toda la confianza para hacer esto más enriquecedor. Claro que sí, Gaby, se las comparto. Y de una vez para que no se nos olvide. ¿Dónde está? Espérenme un momento. Déjenme tomar el link. Aquí está. De nada, para eso está este material, para que lo puedan ir observando. Listo, ahí está el link de la presentación. Bueno, si no se ve, me avisan. Vamos a continuar. Entonces, bueno, recuerden que si quieren comentar algo, preguntar, cuestionar, aquí eh, estamos abiertos a todo comentario. Bueno, entonces tenemos que, sobre todo en el tema que nos ocupa, vamos a ver que la pandemia fue uno de los principales desencadenantes para el desarrollo de la justicia digital electoral. Ahorita entramos a ese tema, pero necesitamos, ¿no? También ver que la pandemia nos implicó una gran serie de transformaciones, de cambios y de adaptaciones, ¿no? En México, vean, ¿no? Que el 45% de los usuarios de Internet en México tuvieron que aumentar su adaptación tecnológica debido a la contingencia. Entonces, pues no fuimos pocas personas, ¿no? Las que tuvimos que tal vez contratar un plan diferente de Internet, que tuvimos que empezar. Y es que no sé qué hay aquí en el ambiente que me está haciendo toser, no sé qué sea. No sé si sea el polvo. Ay, Dios. Bueno, esperemos que mejore. Entonces, muchas personas, ¿no? Tuvimos por ejemplo, en la Escuela Judicial Electoral, eh, empezamos a aumentamos, ¿no? Nuestra oferta laboral y empezamos a tener este tipo de diplomados virtuales, pues lo cual ha sido muy positivo desde mi perspectiva, ¿no? Porque aquí tenemos personas conectadas desde diferentes puntos del país, lo cual antes no pasaba, ¿no? Inimaginable. Había reuniones a lo mejor virtuales cuando eran cuestiones muy urgentes, ¿no? Pero las clases que dábamos siempre eran presenciales, la mayoría de las veces, ¿no? Sino que todas, ¿no? Andábamos de un lado del país al otro, pero la verdad es que se ha enriquecido muchísimo el aprendizaje colectivo de esta manera, ¿no? Y creo que también se ha fortalecido muchísimo la comunidad electoral. Bueno, entonces, pues así, 45% de las personas en México tuvieron que hacer una adaptación tecnológica debido a la contingencia, ¿no? Y también fue muy triste, ha sido muy triste ver también casos de deserción escolar, ¿no? Porque en muchas casas de familias en nuestro país, pues no tuvieron la capacidad económica para contratar planes de internet o tuvieron que sacrificar su economía, ¿no? Ajustar sus economías para tener internet desde el celular, para poder tomar clases en línea. En las escuelas, pues empezó esto del teleeducación, ¿no? Y pues muchas personas tuvieron, eh, pues déficits, ¿no? Educativos, podemos tener una crisis educativa también en ese sentido. Y bueno, yo sí conozco personas que dejaron de estudiar, ¿no? La secundaria, la primaria, y aprovecharon el momento para empezar a trabajar y eso realmente es triste, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tener esta reflexión, ¿no? En mente, que con esta promesa de la tecnología de que nos puede facilitar la vida y hacerla más cómoda, no podemos olvidar que hay personas que podemos dejar atrás. Entonces, estas adaptaciones tecnológicas que hagamos en materia de justicia electoral
pues debe siempre de tomar en cuenta esto. En fin, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros datos importantes? Vean, estas son las principales barreras de acceso que existen en nuestro país sobre el Internet. Usuarios de Internet de 6 a 17 años en México perciben que la conexión es lenta, así como costos elevados. Entonces, vean, ¿no? 49% de los usuarios de Internet en México consideran que la conexión es lenta, que hay poca oferta, 20% considera que los costos son muy elevados, 32% tienen constantemente problemas técnicos con la compañía, 4% que vean que se incrementa a 8% en este grupo poblacional de 55 años en adelante, 8% de los usuarios de Internet de 55 años en adelante no saben cómo usar y vean que ese problema no se manifiesta de los internautas de 6 a 17 años, lo cual eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Y vean, ¿no? Que la mayor parte de los 6% de personas no tienen dispositivos para conectarse a Internet ni un teléfono inteligente y solamente el 37% de la población no ha tenido ningún problema para acceder a Internet. Entonces, pues sí, hay una barreras de acceso, brecha digital, que no se nos puede olvidar cuando estemos hablando de justicia digital electoral. Y bueno, también esto refleja muchísimo la manera en que hemos transformado nuestros hábitos comunicacionales. Durante la pandemia, los usuarios de Internet intensificamos nuestros horarios de conexión a la media mañana y por las noches sobre todo, ¿no? A diferencia de 2019, que casi todo el tiempo que nos conectábamos era al mediodía. Entonces, vean que 74% de las personas que usamos Internet en México estamos todo el tiempo conectados, todo el día, ¿no? Y sí, o sea, el celular aquí lo tengo yo, ¿no? Aquí al ladito, pues ya es algo como una extensión de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, ¿no? Ya si se nos olvida el celular, ¿no? Nos vamos a comer o salimos a algún lugar y olvidamos el celular en la casa, nos sentimos como si hubiéramos perdido casi un brazo, ¿no? Nos sentimos, ¿no? Entonces, híjole, eso también hay que analizarlo, ¿no? Pero vean que casi todo el tiempo estamos conectados, ¿no? Viendo los likes, queriendo publicar algo, decirle al mundo, no todas las personas, evidentemente, ¿no? Hay personas que son más introvertidas, que no les gusta compartir mucho, que tienen una idea diferente, ¿no? De su privacidad, y hay quienes tal vez compartimos más cosas en Internet, como una nueva forma de comunicación, ¿no? Etcétera. Entonces, lo importante aquí es que en términos generales, ¿no? Como parte de un promedio poblacional, pasamos mucho más tiempo en Internet. Y pues vean, ¿no? El mayor porcentaje la pasamos, ya lo mencionamos, en la media mañana de 10 a 12 horas y en la noche de 7 a 21 horas. Pero todavía hay personas que desde las 21 horas hasta las 24 horas, el 46% siguen conectadas a Internet. Y esta es una reflexión que hago constantemente sobre el atraso que tenemos en nuestro modelo de comunicación política, el atraso en términos legislativos. No es el tema de esta sesión, simplemente es como un paréntesis, pero estamos viendo una forma muy diferente de comunicación. Hace unos días tuvimos una tertulia magnífica aquí en la Escuela Judicial Electoral que por favor les recomiendo que vean. Es más, se les voy a pasar el link de una vez, porque de verdad salimos, quienes estuvimos en esa tertulia, espérenme, déjenme lo encuentro. La disfrutamos muchísimo. Vino un experto en comunicación electoral, en marketing digital, doctor en ciencia política, Marco Arellano Toledo. Tuvimos una tertulia en donde justo nos hablaba de cómo se ha ido transformando en los hechos, ¿no? Pasamos de un modelo de espotización a un modelo, él lo llama así, ¿no? De hacer el ridículo en TikTok.
Entonces, analizamos aquí en la tertulia cuál es la estrategia de comunicación de los líderes políticos actuales, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, eh, Santiago Krill, Arturo Saldívar, que ha sido muy criticado, ¿no? Y, espérenme, ya casi la encuentro. Es que debe estar en YouTube. Un momentito. Es que sí la tienen que ver. Ahí voy, ahí voy. Bueno, no importa. Mañana se las paso porque mañana también nos vamos a ver. Mañana les paso el link, porque de aquí a que lo encuentre, o si alguien lo encuentra, ahí la pasa el link. Bueno, y entonces, ¿qué decía Marco Arellano? Bueno, justo esto, ¿no? Nos mostraba que la generación X, que yo pienso que, bueno, los millennials, la generación X, y no se diga los baby boomers, no estamos entendiendo a las nuevas generaciones, no estamos entendiendo la, las nuevas demandas de comunicación de la ciudadanía, de las nuevas ciudadanías, ¿no? De la generación Z. Entonces, TikTok es la verdad un fenómeno sumamente impresionante. Entonces, con razón, ¿no? Cuando han criticado muchísimo al ministro Saldívar, pues él dice, es que yo no les estoy hablando a ustedes, ¿no? Y yo no sé, yo no puedo defender al ministro Saldívar, ¿no? Y decir, sí, sus intenciones son buenas o no. Hasta ahora no vemos que busque un cargo de elección popular. Eso no es el punto. Pero a mí me parece que eh, tiene mucha razón en el sentido de que no nos está hablando a nosotros, ¿no? A las generaciones que todavía usamos Facebook y Twitter, sino a esas generaciones que están utilizando más Instagram, eh, y TikTok, ¿no? Porque es una comunicación completamente distinta, con unos valores completamente distintos, y entonces, por eso ahí está el choque, ¿no? El choque cultural. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que me parece que nuestro modelo de comunicación política sigue anclado a un modelo, a una regulación, ¿no? O sea, el legislador no ha hecho su trabajo a entender cómo está funcionando la comunicación política hoy en día y el legislador no está discutiendo, ¿no? No se diga el contenido y la crisis en la que nos encontramos, porque eso sí hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Estamos en un parteaguas en donde estamos completamente en riesgo. Puede sonar exagerado, pero a mí me parece que sí es bien preocupante. Estamos en un riesgo impresionante de regresión, ¿no? De perder todos los avances que hemos tenido desde básicamente pues qué sé yo, no, puede ser un poco exagerado decir desde el 77, pero sí desde el 96 o desde el propio 90, en que se crea el Instituto Federal Electoral, ¿no? Pero yo pienso a veces en el 96 porque muchos criterios, ¿no? Que empiezan a hacerse desde la creación del Tribunal Electoral, la tutela de derechos políticos electorales, híjole, no, de verdad es una regresión preocupante. Entonces, lo que yo digo es que el legislador no está visualizando la importancia de legislar, de hacer política pública sobre la nueva forma de comunicación política, ¿no? Y tenemos todavía un modelo, desde mi perspectiva, anacrónico, ¿no? Donde seguimos gastando millones y millones de pesos en monitorear radio y televisión con 147 centros de monitoreo y verificación, que son edificios completos, ¿no? Con supercomputadoras distribuidos en todo el país para verificar que se están transmitiendo los spots, cuando los partidos políticos ya están concentrados en otra forma de comunicar en redes sociales y nada de eso evidentemente está regulado, lo cual como todas y todos ustedes saben muy bien, esto no implica que sea el Internet, las redes sociales y la comunicación política que ahí se da un limbo o una anarquía, ¿no? Porque ha sido, ¿no? A partir de criterios jurisprudenciales que se han ido creando, pues ahí reglas, ¿no? Y no es que esté desprotegida la Internet, porque sí tenemos autoridades electorales que han ido ahí haciendo ajustes. A lo que voy es que
el legislador no está viendo para adelante, ¿no? No está pensando en todo lo que está ocurriendo en países como Brasil, como Estados Unidos, donde a partir de una manipulación comunicacional en redes sociales, no en radio y no en televisión, en redes sociales, una manipulación de una burbuja digital que se crea de granjas informativas, de personas a las que se les está reiterando todo el tiempo la duda sobre la autoridad electoral, una duda, ¿no? Esto que llamamos posverdad. Y pues bueno, no es casualidad entonces que existan estas polarizaciones y estas olas populistas, ¿no? Y nuestros legisladores no están haciendo su trabajo para adelantarse, para prever estas cosas, ¿no? A pesar también de los informes que han habido a nivel internacional que nos pueden dar mucha luz de qué tenemos que hacer, ¿no? Después de lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, la Comisión Electoral de Inglaterra hizo un informe, un estudio detallado con recomendaciones muy puntuales al Parlamento inglés para modificar las reglas del juego a fin de que no volviera a ocurrir lo que pasó con el Brexit. Y aquí en México, pues parece que no nos está importando todo esto, ¿no? Y estamos incluso, pues, poniendo en jaque a la democracia institucional de nuestro país. Pero bueno, sigamos con el tema de la justicia digital. Em, ¿Qué más tenemos? Miren, ¿no? Esto también es importantísimo. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, maestra. Yo me quedé pensando un poco en esto que comentaba de el dinero que se invierte en los centros de verificación y monitoreo en todo el país y evidentemente coincido con usted en que el uso y abuso de las redes sociales pues se ha dejado a un lado. Pero entonces, ¿cuál sería una propuesta para precisamente el poder legislador pudiera intervenir en el uso de las redes sociales como medios de comunicación en los que proliferan los mensajes de candidaturas en este momento? Gran, Gracias. gran pregunta, porque yo, por ejemplo, al inicio, ¿no? Cuando venían todas estas reflexiones, yo era como muy partidaria de no regulemos Internet, ¿no? No hay que regular, pero creo que hay que hacer una precisión, ¿no? Que regular Internet no implica limitar la libertad de expresión o sancionar la libertad de expresión. Entonces, pues no es que sea una propuesta mía de su servidora, pero hay un documento muy bueno de la UNESCO, se llama Andrew o Philip Pudefat, no, Andrew Pudefat es un investigador, es un investigador sobre comunicación digital y nos da recomendaciones muy puntuales de cómo tendrían que estar regulando los países el tema de la comunicación en periodo electoral en las redes sociales. Entonces, hay, por ejemplo, estas son las recomendaciones, ¿no? Uno, em, tiene la principal recomendación es que se tiene que hacer responsables a las grandes compañías de redes sociales por cuidar a los usuarios, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, todas estas compañías deben de, o sea, debe de el Estado, en lugar de buscar sancionar y vigilar a los actores políticos, de estar como eh, limitando la libertad de expresión de actores políticos y de la ciudadanía, lo que tendrían que hacer las autoridades electorales es trabajar en conjunto muy de cerca con todas estas compañías. O sea, a mí me parece que el INE y los OPLES lo han hecho muy bien en cada proceso electoral, intentando ahí no hacer acuerdos de colaboración con Google, con Facebook, con Twitter. Han habido, ¿no? Desde elecciones pasadas, memorándum del entendimiento y muchos acuerdos para, pues, tener como buenos canales de comunicación y tener ciertas políticas para evitar la desinformación. Pero
esto tiene que venir también desde el legislador. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ustedes saben muy bien que se puede ordenar por parte de los OPLES o del INE a través de medidas cautelares que se retire la información y muchas veces que se retiren los contenidos violentos o que violan la normativa electoral y muchas veces estas compañías no lo quieren hacer, ¿no? Se quieren deslindar de esta responsabilidad, argumentando que los principios de Manila sobre la libertad de expresión o mencionando que son autoridades administrativas, ¿no? Entonces, ha tenido que venir una sentencia jurisdiccional para que puedan, para que puedan, ¿no? Retirar el contenido. O sea, ha sido como una lucha, ¿no? Por parte de autoridades electorales con estas grandes compañías que también se escudan en que como sus compañías son internacionales, no responde al derecho nacional. Entonces, la recomendación de Andrew Pudefat es esa, ¿no? Que hay que ponerle, hay que ser firmes, en primer lugar, con las autoridades de redes sociales para que se hagan responsables, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se aprobó una ley que fue muy controversial, pero que justo puede poner multas a las grandes compañías, a los intermediarios de información, cuando no bajan el contenido de manera rápida, ¿no? Entonces, si hay discursos de odio, de discriminación, y se ordena el retiro de cierta información y no se retira de manera rápida, el Estado alemán puede imponer multas a las compañías de redes sociales. Entonces, ese tipo de legislaciones, ¿no? Para responsabilizar a estas grandes compañías que están ganando millones y millones de pesos con nuestra información, con nuestros datos, con nuestras interacciones, ¿no? Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, por ejemplo, estoy mencionando las que me acuerdo, porque son muchas. También les puedo compartir el documento para que lo vean. Pero otra recomendación de las que recuerdo ahora es hacer transparente todo, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando el caso de Mariana Rodríguez, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahí, hasta, perdonen el comercial, pero escribí un artículo en Nexos, ¿no? Porque a mí me pareció adecuada la sentencia, o sea, yo compartí el criterio de sala superior, porque el INE, vean, ¿no? O sea, me parece aquí un exceso, que creo que este no es el escenario ideal en el que pudieran caer las autoridades electorales. Recordemos rápidamente el caso de Mariana Rodríguez, ¿no? ¿Qué pasó? Puso muchas historias en Instagram como esposa del aquel entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, ¿no? Y entonces lo que hizo el INE fue monitorear, estaba monitoreando, ¿no? Sus redes sociales a partir también de diversas denuncias y empieza a revisar su cuenta de Instagram, sus historias, y las empieza, las cuenta todas las historias y las empieza a monetizar, ¿no? Tomando en cuenta más o menos lo que cobra Mariana Rodríguez, porque sabemos, ¿no? Que Mariana Rodríguez era una persona física con actividad empresarial, ¿no? Entonces sabemos que ella cobraba dinero por promocionar productos, ¿no? Es decir, ella salía, ¿no? Y a ver qué tengo por aquí, espérenme, no sé, esta tacita que la compré en el mercado de artesanías de Coyoacán, ¿no? Entonces ella salía, hola, miren mi taza, me encanta, voy a beber mi café. Por cierto, vayan al mercado tal, ¿no? O sea, hacía comerciales, ¿no? Entonces a ella le pagaban cierto dinero, exacto, tipo comerciales, ¿no? Entonces a ella le pagaban dinero. Entonces lo que hace el INE, la unidad de fiscalización, es tomar en cuenta, no sé si hace un promedio o toma como el costo más alto y a partir de ahí, creo que hace un promedio, hace o toma como, sí, hace un promedio de todo lo que cobra y entonces eso se lo contabiliza, ¿no? A los gastos de campaña de su esposo. Y entonces, ok, ¿no? Hasta ahí todo parece como muy padre por parte de la autoridad electoral, el caso, y dices, bueno, pero a ver, lo que yo cuestioné en este artículo en Nexos
es, a ver, realmente me metí a ver el padrón de, ¿cómo se llama esto? De contribuyentes en el SAT. ¿Saben cuántas personas en México aproximadamente son personas físicas con una actividad empresarial? Más o menos 4 millones de personas. Son personas físicas con una actividad empresarial. Realmente el INE tiene la capacidad para monitorear y contabilizar en un momento dado estas aportaciones en especie que se estuvieran dando a los actores políticos. De entrada, ¿existe esa capacidad? Dos, segunda pregunta que yo hago, este, ¿realmente el INE, a partir de esta decisión de Mariana Rodríguez, tiene la facultad de limitar un derecho político electoral de la ciudadanía que es libertad de expresión, expresarnos a favor o en contra de un candidato o candidata? Eso por un lado, ¿no? Ustedes me van a decir, oiga, maestra, es que no todas y todos somos influencers. A ver, a partir de, eso también es una pregunta. ¿A partir de cuántos seguidores se puede considerar una persona influencer, no? Ella tenía en ese momento 1 millón de seguidores. A partir de 1 millón, a partir, ándale, ¿no? Ya estamos viendo lo del Partido Verde, que ahí, por ejemplo, ahí sí se pudo sancionar porque era una lógica diferente, ¿no? Porque ahí, evidentemente, fue, bueno, aquí el tema con Mariana es que ella argumentó que era su esposo y que lo estaba apoyando, ¿no? Y ahí también había una argumentación de no caer en un machismo, ¿no? De que las mujeres tenemos que apoyar siempre a nuestros esposos, pero yo aquí siempre he aclarado, ¿no? Que simplemente eso generó mayor convicción de que lo hizo de manera gratuita, ¿no? Pero obviamente en el caso del verde, me encantó a mí porque la investigación del INE fue en otro sentido y ahí sí se pudo comprobar, porque aparte de Mariana Rodríguez, nunca se pudo comprobar que hubo un depósito a favor de ella, ¿no? Un depósito, un beneficio real, monetario. Eso en un momento. Pero en el caso de los influencers del Partido Verde, ahí sí se comprobó. Había testimonios de promesa de pago. Algunos de estos influencers, Bárbara del Regil, Gabriel Soto, algunos de ellos sí tenían depósitos en sus cuentas bancarias cuando hace la revisión el Instituto Nacional Electoral. Había un guión, ¿no? Había un guión, todos contestaron exactamente lo mismo cuando fueron requeridos por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, ahí me parece que sí ameritaba, ¿no? Esa sanción de 40 millones de pesos al Partido Verde, porque además, recordemos que en ese caso lo hicieron en periodo de veda, ¿no? En un periodo prohibido. Y además el partido político nunca se deslindó. El partido político dijo, yo no tengo nada que ver. Y entonces, ¿por qué si todos estos influencers del verde lo estaban etiquetando? No, porque te arroban en Instagram, porque no se deslindaron. Y bueno, también está el tema de los jugadores. O sea, vean, ¿no? Creo que nos estamos desviando del tema, pero vean, a lo que voy aquí es que eh, creo que tenemos que estudiar qué sí y qué no podríamos hacer, ¿no? Con las redes sociales. Alfonso Salazar dice, no tiene esa capacidad. En el caso del monitoreo de emisoras de radio y canales de televisión del INE, monitorea un poco más del 50% de las estaciones. Sí, o sea, tenemos que ser muy, muy realistas y observar realmente cómo funciona el Internet. Ya no les dije esta segunda recomendación porque me desvié con el caso de Mariana Rodríguez, pero la segunda recomendación es justo transparentar todo. Por ejemplo, que ya se está intentando hacer, ¿no? Pero que en otros países está muy bien regulado. Si yo, Alejandra Tello, quiero hablar de mi tacita, les tengo que poner abajo, esta publicación es promoción, ¿no? Entonces, eso tendría que hacerse también. Si a mí como persona famosa, como influencer o lo que sea, un partido político me está pagando para hablar bien del partido político, tengo que transparentarlo y decirlo, ¿no? Sí, Giovanni Dos Santos, sí se llama Giovanni Dos Santos, ¿no? ¿Cómo se llama la otra persona? Bueno, los jugadores de fútbol les están pagando por hablar de Adán Augusto,
tendría, ¿no?, que ponerse ahí de manera transparente. O sea, pero tendría que haber una regulación ahí, porque ahorita todo el mundo se está escudando en el hecho de que no hay regulación, ¿no? Entonces, yo por eso hablo de que necesitamos insistir al legislador de que haga su trabajo. Entonces, no se trata de que creemos en el Instituto Nacional un monstruo que se ponga a vigilar a toda la ciudadanía y a los actores políticos para censarnos, ¿no? Sino tener reglas muy claras de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, ¿no? Porque de lo contrario, pues esto se va a salir de control. Y otra cosa muy importante que sí tenemos que discutir es el tema de las noticias falsas, de las fake news y de la desinformación. Aquí los estándares internacionales son contrarios a emitir medidas negativas, a sancionar con multas o con privación de la libertad la desinformación. Eso es un estándar y en nuestra legislación no tenemos sanciones para la desinformación. En Brasil, por ejemplo, sí hay, ¿no? Sí hay sanciones, penas más importantes. Está criminalizada la desinformación, las noticias falsas. Y bueno, ha sido criticado, pero también alabado a la vez, el papel del presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre G. Moraes, porque tuvo una postura muy firme y mandó eliminar cuentas de Telegram, de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales que estaban compartiendo noticias falsas sobre las elecciones presidenciales pasadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro país si tuviéramos un supuesto similar en que el poder económico, el poder económico de nuestro país, porque esto es dinero, ¿eh? Y eso tampoco lo estamos viendo, que se agrupen los grandes empresarios, por decirlo de alguna manera, eh, inviertan para manipular el libre voto de las personas. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Porque no tenemos ninguna regulación ni dientes y entonces a ver qué sucede. Pero bueno, nos estamos desviando del tema pero sí les quiero dejar aquí el documento. Pero espérenme, que me pareció muy importante la pregunta de su compañero, Alfonso. Si lo encuentro rápido. Um, espérenme tantito. Aquí está. Revísenlo, porque ahí están las recomendaciones muy puntuales. Aquí les dejo el link. Son recomendaciones así puntuales de cómo deben los estados regular las redes sociales en un contexto electoral, sin caer, obviamente, en estos excesos, ¿no? O sea, reconocer lo que sí podemos hacer como autoridades y lo que no, lo que podría implicar, evidentemente, aquí está el link. Miren, aquí les dejo este documento, ¿no? Lo que podría implicar, evidentemente, una restricción indebida a la libertad de expresión o violación a los derechos humanos, pero sí se necesita tener ciertos dientes, ciertas garras, porque estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, estas problemáticas de manipulación y de populismo. Pero bueno, regresemos un poco al tema de la justicia digital. Lo bueno que tenemos 2 sesiones para abarcar este tema. Bueno, ¿dónde está la presentación? Aquí está. Entonces decíamos que tenemos ya una modificación importantísima de nuestros hábitos de consumo de información. Si antes pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo escuchando o viendo la televisión, vean cómo esto se transforma de manera impresionante.
Pasamos en promedio las mexicanas y los mexicanos con acceso a Internet 8 horas 57 minutos en Internet frente a solamente 2 horas 18 minutos. Por eso insisto, ¿no? Pasamos, y esto también lo dijo contundentemente la Asociación de Internet MX con la elección de 2018, la mayor parte de cómo las mexicanas y los mexicanos nos informábamos de lo que pasaba en las elecciones, casi el 90% era a partir de las redes sociales, ni siquiera del Internet en general, sino de las redes sociales. ¿Y por qué seguimos gastando tanto dinero? ¿Y por qué seguimos con un modelo basado en la spotización? Es verdad que aún, ¿no? Los spots son importantes para llegar a cierto grupo poblacional de personas, pero no lo es todo. Está estratificado la manera, ¿no? En cómo accedemos a la información electoral por parte de las mexicanas y los mexicanos. O sea, a lo mejor de un grupo poblacional en ciertos lugares del país, sí se enteran de los spots y de quienes están en la competencia a partir de la televisión, pero la mayor parte del país no está siendo así la realidad, ¿no? En fin, entonces eso también creo que hay que analizarlo, ¿no? Y bueno, en 2020 también, en el contexto de la pandemia, aumentan significativamente la mayoría de las actividades digitales en México, ganan terreno el mail, el correo, el comercio electrónico y la banca. Sin embargo, el transporte decrece debido al confinamiento, ¿no? Entonces, pues eso también muestra cómo se han ido modificando pues las prácticas, entre ellas pues la justicia electoral. Y aquí, bueno, está, eh, bueno, que ahora que ya estamos como que regresando a la supuesta normalidad, pues también ha disminuido un poco ya el comercio en línea. Y bueno, esto también es súper interesante que bueno, estos datos son de 2021, pero yo estoy segurísima que cuando salga el informe de 2022, TikTok ya va a estar más acá, ¿eh? Porque miren, actualmente la red social que tenemos la mayoría de los mexicanos, la principal red social en nuestro país es Facebook, con un 97%, o sea, 97% de las personas que tenemos internet en México tenemos Facebook, qué locura, ¿no? 95% WhatsApp, 73% Instagram, ¿no? Pero yo que todos los años actualizo estas gráficas, cuando doy este tipo de clases, les puedo decir que esto es de 2021. En 2020, TikTok aquí no figuraba, ¿eh? O sea, con los datos de 2019, TikTok no estaba en esta gráfica y vean cómo aparece aquí de manera significativa, ¿no? Pero estoy segura que no debe de tardar el informe de la Asociación de Internet MX de dar su informe de este año. Seguramente ya desbancó a Twitter. Y también lo cierto es que Twitter estaba más arriba que Instagram y Instagram subió muchísimo. Entonces, vean, 5 redes sociales en promedio tenemos las mexicanas y los mexicanos y solamente el 1% no se encuentra inscrito en ninguna red social. E insisto, ¿no? El legislador no está pensando en las campañas electorales. Pero bueno, aquí están los datos, ¿no? Vean, en las elecciones de 2018, 1.300 millones de interacciones hubieron sobre los procesos electorales. 64 millones de usuarios interactuaron sobre los procesos electorales en Facebook, de acuerdo con Diego Basante, gerente de políticas públicas y gobierno para América Latina. Y vean, no hubo mayor conversación en Twitter en 2018 que la del proceso electoral con 37 millones de tweets. 43% de la conversación fue dirigida por personas entre 18 y 43 años. Esto también es bien relevante porque muchas veces decimos que hay apatía, que los jóvenes, que las nuevas generaciones son apáticas, pero vean, el 43% ¿no? de la conversación fue dirigida por jóvenes, en realidad. Y bueno, recordarán que en 2018 hubieron varios debates y más de 2 millones de tweets
se publicaron en cada debate, ¿no? 7 de cada 10 personas usaron Twitter como fuente predilecta para seguir el debate. Esto de acuerdo con Hugo Rodríguez Nicolat, gerente de políticas públicas para México y América Latina. Entonces, vean, esto es lo que les decía hace rato. En 2018, vean que las personas se interesaban sobre cuestiones de la democracia, sobre todo, o buscaban cuestiones referentes a los procesos electorales, principalmente a partir de las redes sociales, el 97%, ¿no? Y seguía 79% sitios de noticias, buscadores, podcasts. Entonces, creo que sí hay que entender que estamos en un mundo que está cambiando. Bueno, hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, reflexión, punte. Bueno, seguimos. Maestra, yo nada más un comentario. Creo que todo esto de las redes sociales se ha vuelto así porque la gente ahora quiere ver las cosas más rápido. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la propaganda política de hace años, que eran spots de muchos minutos, y ahora la sociedad se ha vuelto más, mm, perdón, quiere las cosas más rápido. Entre la información te llegue más rápido, es mejor. Por eso los shorts de YouTube o los TikToks, que son videos muy cortitos. O sea, es por eso que tanto auge ahora, y yo creo que por eso es la plataforma, perdón, la red social TikTok ha avanzado mucho, ¿no? Sí, qué buen apunte haces, tienes toda la razón, coincido contigo. Tenemos como una sed muy grande, ¿no? De consumir información y rápido. Yo sí, por ejemplo, yo sí he notado en mí una incapacidad creciente de ver películas sin ver el celular, ¿no? Sin que me desespere. Como que, como que queremos cada vez más que todo sea rápido. Y si alguien empieza a hablar y se tarda, nos volvemos impacientes, ¿no? Al grano. Tienes toda la razón. Y eso pues nos está afectando en varios puntos, ¿no? En muchos niveles. Tiene sus ventajas, obviamente, pero creo que también pues nos puede estar afectando en otros rubros. ¿Qué tal, querido Antonio? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, estimada maestra Alejandra? ¿Qué tal? No, y muy interesante, Alejandra, la verdad que son temas centrales que ocupan pues al debate nacional, y algo que me quedó ahora sí que pensando, muy importante es si pues ya estamos en que ya la etapa o la era de la posverdad ya ganó. O sea, creo que esa es la pregunta, ¿no? De que, como bien dices, pues a veces la descalificación, las fake news, todo lo que sale en las redes sociales, pues ya en realidad, pues la gente pues ya no se pregunta si es verdad o no, simplemente si tuvo el impacto, si tuvo las visitas, los likes o los comentarios pues que se pretendían con esa publicación, con ese tweet o con ese TikTok, pues digamos ya, incluso pues ya no importa, o sea, lo que venga después, si tuvo el impacto que se pretendía, ¿no? Entonces, y, y, y como bien lo dices, esto viene incluso hasta de las autoridades, ¿no? O sea, es algo que las autoridades pues lo han hecho, ¿no? O sea, lo ponen en la palestra nacional, pues incluso desde la mañanera, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y pues también otros actores políticos, y pues bueno, ya si es cierto y si no es cierto, pues no importa, ¿no? Entonces, pareciera que, bueno, algo así como diría Martin Heidegger, ¿no? Vivimos ya en estado de interpretado, con independencia de si sea o no verdad. Entonces, pues parece que la época de la posverdad, desgraciadamente, pues ya ganó. No sé, digo, pero creo que es muy pesimista, muy Schopenhauer mi, mi postura, ¿no? Pero pues bueno, no sé, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Como decimos aquí en Jalisco. Gracias.
No, sí, qué buena reflexión haces, querido Antonio. Qué gusto verte de nuevo en una de estas sesiones académicas, porque hacemos buenos intercambios de reflexiones y, o sea, coincido contigo, ¿no? En este apunte, ¿no? De la época de la posverdad, ¿no? Y cómo eso lo hemos visto, pues, maximizado, ¿no? En esta época de redes sociales. Pero yo no soy tan pesimista porque, bueno, porque creo que sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? A pesar de esta desinformación, ¿no? O sea, sí es peligrosísima. Yo creo que hay que tener en cuenta, no podemos como menospreciar el peligro de esto, ¿no? Pero justo observando el caso de Brasil muy de cerca, que tuve oportunidad de observar las elecciones de Brasil, fue algo como muy sorprendente ver, porque al mismo tiempo de que se estaban activando, por ejemplo, estos poderes fácticos aliados al bolsonarismo, con todo, con todo, o sea, vimos sociedad civil organizada para combatir la desinformación. Vimos autoridades electorales fuertes, sólidas, bombardeando con información. Entonces, por ejemplo, mucha gente podemos cuestionar, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta ver a los actores políticos en TikTok. A mí no me parece malo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de Saldívar, a mí me agrada, ¿no? Pero lo que comentábamos justo en esta tertulia es que muchas veces los TikToks se hacen sin contenido de fondo, ¿no? Solamente es el disfrute para simpatizar. Pero lo que yo argumentaba en esa sesión es que podemos llegar a un punto medio, donde sea divertido lo que estemos viendo, ¿no? Lo que sea placentero, porque es lo que busca la cultura del TikTok, como nos decía Lisauli, que sea rápido, que sea algo placentero. Pero les invito a que sigan la cuenta del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene unos TikToks geniales, porque son muy divertidos, te hacen reír, pero a la vez te van educando. Entonces, a mí me gusta porque creo que hay formas creativas, con imaginación, en que sí podemos combatir la desinformación. Incluso creo que le dieron un premio internacional justo sobre combate a la desinformación y a las fake news. No se les voy a platicar uno de los spots. Llega una persona y dice, ¿qué debes hacer cuando alguien busca comprar tu voto? Correr y se echa a correr, ¿no? Entonces, como que es muy gracioso y a la vez como que manda un mensaje fuerte, ¿no? A los millones y millones de personas en Brasil que pueden ser objeto de manipulación, ¿no? Porque pensemos que es un padrón de 150 millones de personas en un país con más de 40% de personas en situación de pobreza. Entonces, eso también hay que considerarlo. Entonces, creo que sí es para preocuparnos. Sí es importante estas reflexiones, pero creo que sí podemos hacer cosas para combatirla de manera efectiva, pero tenemos que trabajar en colaboración, instituciones, sociedad civil, academia, ¿no? Porque de lo contrario, pues sí nos puede ganar la posverdad, como dices, querido Antonio. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer un comentario, pregunta. Te escuchamos, Alfonso. Maestra, de nuevo yo, es evidente que los datos confirman que el principal medio de comunicación ahora es a través de las redes sociales y de la Internet. Entonces, en ese sentido, si bien nos damos cuenta que radio y televisión han sido desplazados a un lejano lugar, ¿cuál sería el futuro que usted cree que le esperaría al modelo de comunicación político electoral mexicano? ¿Cree sea conveniente que el instituto, evidentemente con una reforma próxima a este tipo de redes sociales que vaya a realizar el legislador, pero que el INE invierta más bien los recursos que actualmente destina, como usted lo comentaba, en el monitoreo
a las estaciones de radio y canales de televisión en estas nuevas redes? ¿O cuál sería el curso que debería de tomar? Ya no hacer un seguimiento de estas estaciones y definitivamente pasar tal vez a un modelo anterior al que teníamos previo a la reforma de 2007-2008, o cómo ve usted un modelo híbrido en este sentido. Gracias. Gracias, Alfonso. Qué buena pregunta. Muy, muy buena. Yo creo que eh, justamente, y esto no lo digo yo, lo dicen justamente los especialistas, ¿no? En comunicación política, en alfabetización digital, que justo en vez de estar invirtiendo el dinero, bueno, que yo lo diría gastando, en vez de estar gastando el dinero en vigilar y castigar, porque analicemos cuánto gastamos de nuestro dinero en fiscalizar, en vigilar, en procedimientos sancionadores, en multas, ¿no? ¿Cuánto dinero público está en esos rubros? ¿Y cuánto dinero público utilizamos en educación cívica, en cultura democrática? Miren, honestamente, no hay solución sostenible a largo plazo, no hay solución de fondo más que invertir en educación, en pensamiento crítico, en alfabetización digital. La única manera de combatir las noticias falsas, la manipulación, la desinformación, es con ciudadanas y ciudadanos que tengan la capacidad por sí mismas, por sí mismos, de hacer fact-checking. De si alguien me comparte una noticia que se ve dudosa, en lugar de creerla automáticamente, de decir, oh, por Dios, no sé, ¿qué noticia falsa había hace poco? No sé, ¿no? El metro de la Ciudad de México ya no funciona en su totalidad. No sé, cualquier noticia, ya sé, el de las vacunas, ¿no? Este fenómeno de antivacunas. En lugar de creerme cualquier WhatsApp que me mandan lleno de desinformación, de que si me vacuno me voy a quedar estéril de por vida, preguntarme, ¿realmente esto será cierto? A ver, ¿quién me lo está mandando? Me lo está mandando fulanita de tal. A pesar de que es mi tía o mi abuelita, yo las quiero mucho, pues quién sabe quién se las mandó a ellas, ¿no? ¿Quién sabe de dónde sacaron esa información? No viene con ninguna firma periodística, no viene de alguna fuente. ¿Por qué le voy a creer a un WhatsApp que quién sabe quién manda? Seguramente tiene otras intenciones. A lo que voy con esto es que necesitamos alfabetizar digitalmente, necesitamos enseñarle a la ciudadanía mexicana que todo lo que nos recibimos se puede revisar. Es lo que se llama el fact-checking, ¿no? Chequeo de facts, de hechos, que fue fenomenal. No sé si recordarán en la elección de 2018 que se creó esta página de verificado MX, no sé si la vieron, que un grupo de periodistas con Animal Político y otros medios de comunicación generaron un grupo para revisar los hechos. Hoy en día todavía está este grupo de verificado MX, que es magnífico porque, por ejemplo, analizan las mentiras en los hechos reales y los semirreales de las mañaneras, ¿no? Entonces uno puede ver si lo que dice el presidente es verdadero o falso, o más o menos malicioso. Entonces, esa capacidad la deberíamos de tener todas y todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional Electoral, si me lo preguntas, en lugar de invertir en vigilar a los medios de comunicación, tendría que invertir en alfabetizar digitalmente, en educación cívica, en educación democrática, que evidentemente sí lo hacemos. Hay que reconocer que el INE y los OPLES hacen un gran esfuerzo por fomentar la cultura cívica, pero al final del día, veamos qué porcentaje del presupuesto público destinamos a la educación. Es mínimo, o sea, es un porcentaje irrisorio comparado con lo que estamos gastando en vigilar, en castigar. Entonces yo creo que por ahí tendría que ir. En educación, ¡pum! O sea, eso lo platicaba, tuve la oportunidad de estar el fin de semana en Aguascalientes y justamente hablábamos de que los partidos políticos, una de sus
de sus funciones por mandato constitucional, por mandato del artículo 41 constitucional, es promover la cultura cívica y los valores de la ciudadanía. Los partidos políticos deben destinar de entrada el 3% del financiamiento público ordinario al liderazgo político de las mujeres. En 2021, el INE reportó que dejaron de gastar como 21 millones de pesos en ese rubro. Además, tienen la responsabilidad de gastar en actividades específicas de educación y capacitación el 2%, eh, un 2% que se les destina a esas actividades y además un 3% del financiamiento público ordinario. Y si revisamos entidad por entidad, vamos a ver que hay muchos partidos políticos a nivel local que no lo están haciendo. Entonces, se dice, sí, estamos haciendo cursos, sí, tenemos eventos, pero ¿cuál es el impacto real de los esfuerzos que tenemos de educación cívica y capacitación? Entonces, bueno, qué buena pregunta, Alfonso, porque yo creo que ahí está, si me lo preguntaran a mí, la solución. Pero obviamente esto sería a largo plazo, ¿no? Hay que verlo a largo plazo. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacer comentario, cuestionamiento, que esté en contra, que me quiera cuestionar también? Eso se vale. Estamos en un espacio académico. Ah, lo que ya no les dije de Aguascalientes, me perdí. Que les platicaba justamente en Aguascalientes ahora que fui, que hablábamos de esta responsabilidad de los partidos políticos, y les platicaba, ¿cómo creen que hicieron los alemanes para, imagínense esto, pongamos las cosas en perspectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense la depresión de ser los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y después de caer en cuenta de que fueron completamente fascistas, racistas, que permitieron que Hitler hiciera todos esos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo iba a superar un pueblo esta depresión moral, no? Imagínense. Entonces, tenían que construir de nuevo su democracia. ¿Y saben qué? Los alemanes lo entendieron muy bien. Entendieron que no solamente se trataba de crear leyes, de crear nuevas instituciones, sino que necesitaban invertir en educación democrática, en cultura cívica. Crearon toda una institución, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero una institución para fomentar la democracia. O sea, imagínense que no era una oficinita pequeña en el Instituto Nacional Electoral o una oficinita pequeña en el OPLE, no, era todo un OPLE, todo un INE, o sea, toda una organización encargada solamente de educar para la democracia. Entonces no nos debe sorprender que Alemania sea hoy una de las democracias con mayor calidad, ¿no? Porque realmente entendieron que se necesita dinero y una gran estructura para educar para la democracia. Y bueno, no es casualidad que en la Escuela Judicial Electoral ese sea nuestro lema, ¿eh? Pero bueno, ya no les quiero contar más de eso. Pero por ahí va la onda. Bueno, sigamos. Sigamos con el tema que nos ocupa, que nos hemos desviado mucho, pero creo que vale la pena porque todos estos temas están entrelazados, ¿cierto? Entonces vemos que hay que entender entonces la justicia digital como un derecho humano y también tenemos que ver que la democracia digital, también llamada e-democracia o ciberdemocracia, desde un enfoque de derechos humanos, implica justo eso, poner el Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la justicia digital electoral, implica eso, ¿no? Poner todo el Internet y la tecnología al servicio de las personas justiciables, ¿no? Que la tecnología nos pueda ayudar a resolver los problemas, porque justamente hace rato les decía, cuando implementamos tecnología, no se trata de implementar, por estar a la moda. Se trata de pensar qué problema nos puede ayudar a resolver la tecnología, porque de lo contrario, si no lo tenemos claro,
qué problema nos va a ayudar a resolver, se puede volver un monstruo, una herramienta que juegue en nuestra contra, como las armas de destrucción masiva, ¿no? O como muchos procesos que en su momento no pensamos que iban a tener tanto impacto tan negativo para el medio ambiente, ¿no? O como también estamos aquí haciendo la reflexión de cómo las redes sociales nos acercan y nos posibilitan mucha comunicación, pero también nos están generando muchísima ansiedad, depresión y una incapacidad de concentración, ¿no? Por como nos decía su compañera, de querer tener todo aquí. Entonces, creo que también hay que ser cuidadosos con la implementación de la justicia digital, ¿no? Ir poco a poco. Los expertos, por ejemplo, en voto electrónico nos recomiendan siempre esto, ¿no? No se puede implementar el voto electrónico de un día para otro en un país. Se tiene que hacer de manera paulatina. Primero en unas ciudades, tal vez primero a nivel local, como lo hemos hecho aquí o como lo está haciendo actualmente el INE, ¿no? A través de poner algunas urnas electrónicas en algunos lugares como pruebas pilotos y ya paulatinamente implementarlo. Lo mismo sucedió en Brasil. Yo soy la mayor defensora del voto electrónico desde que vi cómo funciona el voto electrónico en Brasil. Es una maravilla. Y yo siempre digo lo mismo, pero de verdad yo creo que hubiera habido una crisis constitucional gravísima en Brasil si no hubiera sido porque tienen el voto electrónico, porque el mismo día de la elección, imagínense qué impresión, que en 3 horas se procesaron 150 millones de votos. Y no eran los resultados preliminares, no era el conteo rápido, ¿no? Eran ya los resultados finales. Entonces, esa certidumbre, esa certeza, pues estabilizó muchísimo el país, ¿no? A pesar de que después, con el tiempo, se fraguó un supuesto golpe de Estado, ¿no? Con la toma del Capitolio, que fue todo un fracaso, evidentemente. Pero, pero insisto, ¿no? Hay que tener cuidado, no se puede implementar, porque incluso en Brasil no se hizo de un día para otro, ¿no? Se empezó también a nivel local, a nivel municipal, y poco a poco lo fueron implementando en todo el país a nivel nacional. Y hoy en día muy poquitas urnas, creo que si no mal recuerdo, por ejemplo, en la segunda vuelta del 30 de octubre de 2022, creo que fueron como 20 urnas, muy poquititas, no quiero dar cifras porque no recuerdo bien, pero fueron voto manual, porque en realidad tienen un sistema muy, muy bueno en donde hay muchas urnas que están como, em, ¿cómo se dice esto? Como de refuerzo, ¿no? Por si la urna electrónica destinada a una casilla falla, ya tienen ahí el refuerzo. Entonces, muy, muy poquititos casos, como 20, pónganle ustedes, fueron por voto manual. Denme un momentito, perdón, espérame, tengo que atender esta llamada. Listo, discúlpenme, una cuestión de la oficina. Ok, bueno, entonces, el Internet implica esto, ¿no? Poner el Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y promover una comunicación mucho más horizontal, ¿no? Una comunicación a doble vía. Creo que ahí está la esencia de la ciudadanía digital, de la democracia digital. Pensemos en cómo funciona, por ejemplo, la comunicación en radio y televisión, la comunicación en los medios tradicionales, en papel, en la prensa, y es una comunicación unilateral, ¿no? Generalmente es las autoridades comunicando algo al ciudadano, a la ciudadana, sin una respuesta, sin una retroalimentación. Y lo que implica justamente la revolución
comunicacional de la democracia digital, de la ciberdemocracia, es justamente abrir un canal de comunicación que permita la comunicación doble vía, ¿no? Que el ciudadano realmente pueda interactuar, comunicar cuáles son sus problemas reales y qué es lo que realmente necesita, ¿no? Y que el gobierno realmente escuche. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, la e-participación, el i-government, significa justo empoderar a la ciudadanía a través de la participación en Internet. Información que promueva la consulta y la participación. Entonces, no solamente es poner, ¿no? En un informe de gobierno cuáles fueron mis avances, mis triunfos, y quien quiere escuchar, pues que escuche, ¿no? Y ponerlo en la radio, en la televisión, sino implica realmente rendir cuentas y que el ciudadano o la ciudadana me pueda cuestionar en todo momento y que me pueda también decir qué funcionó, qué no funcionó de las políticas públicas que en un momento busqué implementar. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Que la idea es que la tecnología realmente nos pueda ayudar a potencializar los derechos humanos, ¿no? Y no lo contrario, que lo restrinja. Entonces yo por eso criticaba muchísimo la decisión de Mariana Rodríguez, porque en lugar de potencializar esa decisión del INE, los derechos humanos, resolviendo en un caso concreto, si lo analizamos en perspectiva, ¿qué implicaciones tendría que el INE se pusiera a monitorear, a revisar, si tuviera la capacidad, porque no la tiene, las 4 millones de personas que son personas físicas con actividad empresarial, que en un momento dado pudiéramos hablar a favor o en contra de un candidato o candidata, en lugar de potencializar la tecnología, los derechos humanos, de la libertad de expresión o un derecho político electoral, los estaría minimizando, ¿no? Sin entender que además esos esfuerzos pues serían realmente infructuosos, ¿no? Porque, insisto, las redes sociales van a una velocidad impresionante, ¿no? ¿Cuántos millones y millones ahorita de tweets no están siendo publicados? ¿Cuántos videos de TikTok no están siendo publicados? No tenemos la capacidad real para monitorear, para vigilar. Por eso creo que lo mejor es invertir en alfabetización digital, en pensamiento crítico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos que pueden ser potencializados a partir de la democracia digital? La participación, la libertad de expresión y la opinión, el acceso a la información pública, la libertad de asociación. Simplemente recordemos la primavera árabe, ¿no? Y cómo antes de que se limitara tan fuertemente la libertad de expresión en Egipto, ¿no? O en Túnez, pues cómo empezó a haber un auge en las redes sociales y fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Esta protesta, no sé si se acuerdan de Mohamed Bouazizi, que fue un ciudadano tunecí que se inmoló, se prendió fuego enfrente de de unas oficinas gubernamentales, porque le quitaron su puesto donde vendía fruta, su carrito de fruta donde él ganaba el único ingreso que tenía. Se lo quitaron por no estar regularizado, y en esta desesperación de tener hambre, de no llevar dinero a su casa, se inmola. Y entonces alguien le toma video, lo sube a una red social, se viraliza y fue la gota que derrama el vaso. Entonces Manuel Castells, que es experto en comunicación, nos dice, no hay que confundir, ¿no? Que las redes sociales fueron la causa de la revolución de la primavera árabe, sino justamente potencializó, ¿no? Potencializó la lucha, porque a partir de las redes sociales las personas empezaron a organizar, vamos a salir a las calles, pero fue justamente la lucha real en las calles lo que provoca la revolución, que hoy en día pues hubo una regresión, ¿no? Y hoy en día en Egipto, por esa misma razón, hay unas limitaciones excesivas a la libertad de expresión. Y es muy interesante porque se han visto en los últimos tiempos que, por ejemplo, Egipto ha sido uno de los países que han sido capacitados por China, imagínense.
Egipto ha sido capacitado por el gobierno chino para implementar restricciones en su internet. Entonces, ojo, ¿no? Por eso también no podemos simplemente regular por regular, sino tenemos que pensar muy bien cómo vamos a regular el internet y las redes sociales, porque se nos puede ir la mano y se puede ir ahí una cuestión completamente autoritaria y regresiva. Entonces, creo que este análisis es fundamental, ¿no? Que la tecnología en una democracia nos debe ayudar a potencializar estos derechos, ¿no? La pluralidad de los partidos políticos, la transparencia y la rendición de cuentas, porque de lo contrario, pues estaremos coartando, limitando los derechos humanos. Y bueno, sobre la justicia digital, vean esto que nos dice la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 30 de mayo de 2008, que es hacia una estrategia, es un documento que se llama Hacia una estrategia europea en materia de e-justicia. Ahí está el link para que ustedes lo puedan consultar y vean, nos dice que el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta, es lo que debe entenderse por justicia digital, ¿no? Entonces, vean cómo si hay aquí una noción, ¿no? De que la tecnología debe ayudar a mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ¿no? Fíjense, está este debate muy interesante. Antonio, ¿tú estuviste con nosotros en la especialidad de Castilla-La Mancha? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Sí, Alejandra, así es. Y fue ahí donde vimos el debate sobre la inteligencia artificial y los jueces digitales con María Eh, Gascón, ¿o no? sí, sí, bueno, Marina Gascón Avellán. Marina Gascón. Sí, no, no, creo que ahí vimos ¿No, verdad? más que nada de la prueba, ajá, exactamente, sí, Creo que estoy así es. confundiendo. Bueno, gracias, perdón. No, de que Es que estoy confundiendo, porque no sé en qué momento, pero vi un debate muy interesante eh, con Marina Gascón y otros ilustres constitucionalistas españoles, y justamente discutían el tema de la inteligencia artificial. O sea, porque pensemos, ¿no? Que se está hablando muchísimo de esto en el derecho, ¿no? De cómo en un futuro tal vez la tecnología pueda sustituir o no al, a los jueces y juezas, ¿no? Para resolver los casos. Y yo evidentemente antes estaba completamente en contra, ¿no? Yo decía, ¿cómo va a ser posible que la inteligencia artificial pueda en un momento sustituir la conciencia humana, ¿no? La deliberación humana, esta reflexión moral tan importante sobre si alguien está cometiendo una injusticia o no, conforme a derecho, ¿no? Entonces, yo lo veía como algo muy grave, ¿no? Pensar en esto. Pero fíjense que Marina Gascón justo me hizo cambiar de opinión, pero ojo, no porque crea que en algún momento deba la inteligencia artificial sustituir a las personas juzgadoras, pero vean, esta reflexión sí me hizo pensar que en todos los países, en unos más que otros, a ver, veo que alguien levantó la mano. sí, fíjate, Alejandra, no sé si fue en la Cátedra de Cultura Jurídica de un evento que fue en Castilla-La Mancha de Giovanni Tarello, me parece. No sé, de la prueba inteligencia artificial y prueba, una cosa así. Ah, creo que sí fue esa. Qué bueno que Mm, pones el link, muchas gracias, ujú. porque justo les recomiendo que lo vean. Me parece muy elocuente aquí Marina Gascón, de si puede juzgar una máquina. Y yo pensaba todo lo contrario, pero me doy cuenta de que sí es posible a partir de lo que ella dice. Pero ojo, lo que ella dice es que sí nos puede ayudar la tecnología, la inteligencia artificial a luchar contra el gran rezago que existe en la justicia cotidiana o en algunos temas, pero esto no implica que sustituya
a los jueces y las juezas. Tal vez nos pueda ayudar la inteligencia artificial, como pongan ustedes, ¿no? Hacer los proyectos de sentencia, pero al final de cuentas sí tiene que ser una persona humana quien juzgue, ¿no? Al final, quien tome la decisión, ya sea un juez unitario o un grupo de jueces colegiados, pero creo que sí podemos explorar la manera en que una máquina puede ayudar a combatir en aquellos casos fáciles, obviamente, donde se repiten cuestiones y donde ya hay pronunciamientos claros de las autoridades, nos puede ayudar en los trámites procesales o justamente a llegar a cuál es la solución más sencilla. Pero ojo, ¿no? Esto no significa confiar plenamente en la inteligencia artificial. Pero bueno, más allá de ese debate que está muy interesante, y gracias, Antonio, por ponernos aquí la liga, insisto, ¿no? La tecnología, como aquí nos lo define esta comisión al Consejo del Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo, nos tiene que ayudar a mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ¿no? Eh, en materia electoral, afortunadamente, es una de las materias más expeditas, ¿no? Donde el rezago es mínimo, ¿no? Tal vez en algunas entidades federativas a nivel local podemos presentar en algunos tribunales locales mayor rezago. Ahí sobre todo tenemos que poner el acento, ¿no? En materia de rezago, pero en términos generales nuestra materia eh, tiene esa cosa muy positiva, pero pensemos en otras materias, ¿no? En la justicia, en la justicia cotidiana, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan las personas en tener una sentencia en temas de una pelea, en una bronca que podemos tener todas y todos con un vecino porque rayó mi coche, porque estaba viendo un caso de, de un telereportaje que hace, videoreportaje que hace Animal Político sobre la justicia cotidiana en Nuevo León. Y es un caso de una chica que su perro es envenenado por su vecino. Imagínense, le pone veneno en las rejas y mata a su perrito, a su perrita, creo que era perrita, una pastora alemán. O sea, realmente es algo muy triste, solo porque, no sé, yo creo que le ladraba cuando pasaba y ella tenía cámaras de seguridad y solo por eso, pues tiene la prueba de que fue su vecino. Y aún así, con las pruebas, eh, con todo, con todo claro de que había sido él, creo que su proceso se llevó como más de un año y medio, ¿no? En resolverse. Y esto, y bueno, cuando lo expuse, bueno, les mostré el video en una clase que tuvimos, no recuerdo de qué clase era, se los hubiera puesto aquí porque creo que va de la mano, pero no sé en qué clase se les mostré en uno de estos diplomados de la Escuela Judicial Electoral, me decían, uy, no, le fue bien su caso, ¿no? Porque se resolvió en un año y medio, está fresa el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy pensando en el caso de mis papás que tuvieron un problema con un departamento, el juicio duró como 10 años, ¿no? Entonces, pensemos en cuántas personas no obtienen justicia incluso a lo largo de su vida. ¿Cuántas personas no tienen acceso a la justicia por no tener recursos económicos para pagar un abogado? Me pueden decir ustedes, bueno, para eso están las personas defensoras públicas. Seamos realistas. ¿Cuántas personas defensoras públicas hay? El otro día veía un tuit de una persona que decía cuánto ganaba un defensor público a nivel federal y cuánto gana un defensor público en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? La desproporción es inmensa. Eso es otra de las problemáticas fuertes que tenemos en nuestro país, que está nuestro modelo, los incentivos económicos completamente al revés. En Brasil, por ejemplo, y en Argentina, que son federaciones, invierten más, envían más presupuesto público al ámbito local, al ámbito de la justicia local que al ámbito de la justicia federal. Entonces, también en nuestro país hay la mayor cantidad de defensores públicos están en el derecho penal, cuando el mayor número de casos
sin resolver y el mayor número de rezagos están en la justicia cotidiana. Entonces, bueno, estos solamente son ejemplos para que podamos dimensionar cómo la justicia digital sí nos podría ayudar, ¿no?, a mejorar el acceso de las personas, de la ciudadanía, a la justicia, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar también en la materia electoral, a pesar de que no tenemos este rezago, de qué manera esto nos podría ayudar, ¿verdad? Ahorita llegamos al tema electoral. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo, pero justamente la idea es que mañana nos concentremos en la justicia electoral, ¿no? Y bueno, vean lo que dice de manera importantísima nuestro artículo primero constitucional, ¿no? Simplemente para recordar, pues que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Entonces hay una obligación fuertísima, ¿no?, del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, este mandato constitucional no dice, ¿no?, que lo hagan las autoridades a partir de los procesos en papel, analógicos, ¿no? O sea, no, a lo que voy con esto es que las autoridades justamente tienen la obligación de promover, proteger los derechos humanos, de tutelarlos por todos los medios, ¿no? Obviamente en el ámbito de sus competencias. Y es importante mencionar que el derecho al acceso a la justicia, pues está garantizado desde 1917, ¿no? En el artículo 17 constitucional, y desde 2013 el artículo sexto garantizó también, ¿no?, en nuestro país el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, ¿no? Entonces, hay un fundamento constitucional muy importante para entender a la justicia digital como un derecho humano. Y bueno, pues vamos a empezar a ver entonces el juicio electoral en línea, pero antes sí quisiera, ¿no?, que abriéramos la reflexión de, de cómo la tecnología, o sea, que nos empezáramos a preguntar, ¿cómo está nuestra materia? Si bien no tenemos un rezago, tenemos, de hecho, ¿no?, tenemos una gran efectividad en la resolución, en la atención de los casos. Les voy a enseñar mañana, por ejemplo, el tiempo promedio que se tarda la justicia electoral en Brasil en resolver casos. Y entonces nosotros estamos realmente en la gloria. Nuestra justicia electoral es muy pronta, muy expedita. Pero entonces, ¿por qué queremos justicia electoral? ¿Y por qué implementamos el juicio electoral? Denme un momento. Que estos perritos. Un momentito. Listo. Bueno, pues vamos a hablar entonces de los antecedentes del juicio electoral en línea, que como les mencionaba, y ustedes lo saben muy bien, simplemente es para recordarnos, ¿no?, de cómo en el contexto de la pandemia, pues se agudizó la necesidad de tener un juicio electoral en línea, ¿no?, dado que, pues evidentemente por estar todas y todos en una situación de confinamiento, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo las personas, ¿no?, personas litigantes, sobre todo, empezaron a exigir a las autoridades electorales, concretamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que implementaran un juicio en línea, porque, pues, estaba peligroso, ¿no?, tener que moverse en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse los tweets, ¿no?, porque hubo una presión también mediática. Rafael Elizondo Gasperín, ¿no?, que es un colega académico muy importante y que también litiga en la materia electoral, tiene su consultoría,
puso este tuit, ¿no? Urge poder presentar las demandas en materia electoral por mail. Es una falta de consideración, de sensibilidad y de solidaridad que a las y los justiciables les exijan presentar por escrito, firmada autógrafamente y ante las autoridades responsables las demandas, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que queda muy claro, ¿no? El contexto de por qué era necesaria la tecnología para la justicia electoral, ¿no? Aquí también Berenice Guante, que ella fue servidora pública del Tribunal Electoral, incluso fue secretaria general de acuerdos en un momento en la sala superior, también, ¿no? Puso COVID-19 también está poniendo a prueba a las autoridades electorales. Urge que hagan uso de la tecnología, implementar juicio en línea, sesiones por videoconferencias para el INE México. Urge modernizar el modelo electoral tribunal, ¿no? Y aquí etiquetando pues a otros litigantes y al magistrado, no, Javier Reyes Martínez es etiquetando a otros académicos, ¿no? Y bueno, también Arturo Espinosa, que también fue secretario de Estudio y Cuenta en Sala Superior y que también ahora tiene su consultoría, ¿no? Esta estrategia electoral. También puso este tuit, ¿no? El uso de tecnología debe ser a favor del acceso a la justicia en materia electoral, es necesario el juicio en línea. Los tiempos que vivimos así lo exigen. No dejen de leer a Rafa Elizondo, porque aquí justamente Rafa Elizondo publicó un texto sobre la necesidad del voto, perdón, del juicio en línea en la revista Voz y Voto, que es una de las revistas más importantes, ¿no? En nuestra materia, que también es referente a nivel internacional. Porque porque aunque parezca irrisorio, ¿no? Y creo que eso sería importantísimo que lo supieran nuestros actuales legisladores, que México es un referente en toda América Latina en materia electoral, o sea, de verdad. No sé si ustedes han platicado o no con colegas latinoamericanos, o sea, que con colegas que se dedican al derecho electoral en otros países de América Latina, y México es top, o sea, México, en serio, México es así, wow, ¿no? México tiene los criterios más progresistas de la región en materia electoral. O sea, nuestro derecho electoral está muy avanzado, ¿no? Obviamente nosotros lo vemos como que también está sobreregulado, porque tenemos, ¿no? Una gran cantidad de actores políticos que se perfeccionan en lo que alguna vez dijo ¿no? En mapachería electoral, José Waldenberg, ¿no? Pero bueno, y aquí tenemos a una legisladora, Marta Tagle, exhortando al tribunal para que modifique y armonice su reglamentación interna a efecto de realizar las acciones conducentes que garanticen la presentación de demandas, recursos, promociones de manera electrónica con el uso de la FIREL y de su sistema de justicia en línea, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó a que en un primer momento la Sala Superior del Tribunal Electoral emitiera el Acuerdo 5 de 2020, en el que se aprobaron los primeros lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en la materia electoral, pero en un primer momento solo se incorporaron respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué en un primer momento se implementaron solamente sobre estos dos recursos, estos dos medios de impugnación? Que bueno, fue muy criticado el tribunal, ¿no? Así de por qué solo se implementaron sobre estos recursos, ¿no? Fue muy criticado el tribunal y aquí la respuesta es, bueno, también no hay que decirlo que, por ejemplo, el magistrado Reyes y la magistrada Yanino Talora no estuvieron de acuerdo con estos primeros lineamientos y con la estrategia en general de implementación del juicio en línea, porque ellos planteaban como una solución mucho más integral, ¿no? Como no tan temporal o una solución que respondiera de manera emergente a la necesidad del juicio en línea, pero esa es otra historia, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo sostengo es que, bueno, me pareció pues más o menos adecuado, ¿no? Implementarlo así, porque como les decía, en un primer momento uno no puede de la noche a la mañana implementar la tecnología, ¿no? Así vamos de un día para otro a abrir
el juicio en línea para todos los medios de impugnación, sin ninguna plataforma tecnológica que lo sostenga, ¿no? Sin una prueba piloto previa. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué se implementaron estos dos recursos? El recurso de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador, porque ya existía una plataforma tecnológica de colaboración entre las salas regionales y la sala superior. Si ustedes se dan cuenta, estos recursos pues son los que revisa la sala superior justo y que vienen de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en un primer momento, pues se implementa esto aprovechando la tecnología que ya existía, pero tenían razón quienes criticaron esta decisión porque al final del día, eh, se los voy a enseñar aquí, el mayor número, miren, déjenme modificar esto. ¿Dónde estoy? Es que les quiero enseñar esto. Es que les quiero enseñar esto. Miren, miren, aquí está el documento de la UNESCO, que les pasé el link, pero eso no les quiero enseñar. Les quiero enseñar la página del Tribunal Electoral. Miren, si ustedes se meten aquí en la página del Tribunal Electoral, bueno, aquí está de entrada, ¿no? El apartado del juicio en línea, que mañana vamos a ver cómo funciona a fondo esto del juicio en línea. Pero lo que quiero que veamos, si ustedes se meten en la página del Tribunal Electoral hasta abajo, está esta parte de estadística electoral. Y vean que mañana también voy a mostrar cómo nos falta muchísimo en materia de estadística, porque les voy a mostrar mañana la página de Brasil. Una cosa hermosa, chula, maravillosa, de verdad. Nos falta mucho para mejorar la estadística, pero lo que les quiero mostrar ahora es esto, miren. Asuntos resueltos, aquí están. Vean, o sea, vean esto, sí lo están viendo, ¿verdad? O sea, vean la cantidad de JDCs que se presentan. Este es el dato de los asuntos recibidos por la Sala Superior del 1 de noviembre de 1996 al 31 de enero de 2023, o sea, al día de hoy. Está completamente actualizado. Y vean la proporción de JDCs que se han presentado en todo este tiempo, en todos estos 25 años. En total, 62.788 juicios para la protección de la ciudadanía, ¿no? De los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entonces, en comparación con los REC, los recursos de reconsideración, o los REP, de revisión del procedimiento especial sancionador, que fueron los primeros que se abrieron al juicio electoral, pues los litigantes decían, oigan, es que necesitamos que se abra para todos los medios de impugnación y sobre todo para el JDC. Entonces también por eso hubo muchísima presión y con toda razón, ¿no? Evidentemente obligó a las autoridades a implementar en un segundo momento, a partir del Acuerdo 7 de 2020, a implementar ahora sí los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición, ahora sí, de todos los medios de impugnación, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo la razón, ¿no? De por qué en un primer momento se hace con estos dos recursos, pero lo cierto es que era necesario ampliarlo para todos, ¿no? Tomando en cuenta que el JDC es el medio de impugnación pues más presentado y que necesitaba con urgencia. Pero bueno, esto implicó pues obviamente la necesidad de implementar pues convenios de colaboración tanto con, bueno, implementar, ¿no? Lineamientos y acuerdos de colaboración con salas regionales, con pues las autoridades electorales también locales, ¿no? Porque pues no hay una plataforma de comunicación permanente con todas estas salas, ¿no? Entonces implementó, pues implicó, ¿no? Planificarlo de manera adecuada para el intercambio de información.
Entonces ya existían, ¿no? Por ejemplo, en el INE siempre han existido algunas plataformas por convenio de colaboración que se comparte, por ejemplo, con Sala Superior o con las salas regionales, que son como plataformas de acceso interno, ¿no? De uso interno entre las autoridades electorales a través de convenios de colaboración. Pues esto tuvo que empezar justamente que empezar a reforzarse. Pero bueno, ya estamos sobre el tiempo. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, reflexión. Mañana seguimos estudiando muy puntual cómo se implementó el juicio en línea, cómo funciona y cuáles son los avances hasta ahora de su implementación. Si no hubiera ninguna pregunta, comentario, pues nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Hasta mañana.